Bueno, estoy siempre acá muy contento de acompañarlos y bueno, el día de hoy nos aboca este tema de atelectasias, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el marco teórico, definición de atelectasias brevemente y tener un poco más hincapié en los tipos de imágenes que nos pueda presentar ese tipo de lesiones en los pulmones que nos presentan por esa entidad. Atelectasia es un proceso que se presenta con relativa frecuencia en diferentes etapas de la vida. Probablemente en las primeras etapas de la vida y en las últimas son donde más frecuentemente se presentan. En niños recién nacidos, al tener los bronquios, las vías aéreas muy pequeñas, tener atelectasia o capamiento de cierta parte del pulmón es frecuente. Al tener, no sé, un niño una bronquitis, una infección respiratoria, o al introducirse un cuerpo extraño, de repente por jugar con algún plástico o algún metal en boca, al aspirárselo y pasar eso a la vía aérea, es frecuentemente que se produzcan aspiración de esos cuerpos extraños y genere eso atelectasia. Eh, en la última etapa de la vida, en los ancianos, también es frecuentemente tener atelectasias como diferentes, como expresión de diferentes entidades, como por ejemplo una persona con abundantes secreciones respiratorias, producto de una infección respiratoria, y genera también atelectasias de acuerdo a la magnitud que ha habido o obturación de estas vías aéreas. O también, en el peor de los casos, cuando se presentan tumoraciones, obstruyen las vías aéreas, va a generar también diferentes tipos de atelectasias. Entonces, ya, la definición de atelectasias, la atelectasia se define como un sinónimo de colapsamiento de una región pulmonar. El pulmón en cierta parte va a tener una pérdida de aire a partir de la zona para adelante, para la zona distal. Por ejemplo, si nosotros tenemos una obstrucción periférica, la atelectasia va a ser bastante pequeña, va a ser poco observable en las imágenes. Si la obstrucción, el colapsamiento de esta vía aérea va a ser a nivel de un segmento, nosotros sabemos que en el pulmón derecho tenemos 10 segmentos y en el izquierdo 8. Si va a ser en uno de estos segmentos, la atelectasia era una atelectasia segmentaria y va a ser mucho más fácil observar en un diagnóstico por imágenes como en una radiografía de tórax. Cuando afecta un lóbulo, el lóbulo igual derecho tiene 3 lóbulos, el izquierdo tiene 2, si afecta un lóbulo va a comprometer una zona mucho más grande del pulmón y va a ser mucho más fácil observable. La atelectasia también puede ser una atelectasia masiva que compromete todo un pulmón o incluso ambos pulmones. Esto va a depender de la zona donde se va a producir esa obstrucción de la vía aérea. Si la obstrucción, por ejemplo, es en el bronquio principal izquierdo, la atelectasia va a ser una atelectasia total del pulmón izquierdo, como se aprecia en la imagen. Acá en la imagen tenemos una radiopacidad homogénea del hemisferio izquierdo con un desplazamiento de mediastino, desplazamiento de tráquea hacia el lado afectado, hacia el lado izquierdo. Esto, por ejemplo, es una atelectasia que se presta de manera típica. Hay una obstrucción del bronquio principal izquierdo. La atelectasia puede ser también total. Por ejemplo, una persona ahoga al tragar agua, al llegar agua hacia los pulmones, no muere por atelectasia, porque toda la vía aérea se ha ocupado de líquido, por ejemplo, cuando uno se ahoga. Al ahogarse no va a haber un adecuado intercambio gaseoso. Al no haber este intercambio gaseoso, el oxígeno que está en la zona distal de la atelectasia se va a consumir rápidamente y la persona fallece en cuestión de minutos. Una atelectasia, lógicamente, bilateral es incompatible con la vida, como un ahogamiento, por ejemplo, que estamos mencionando, o en los niños pequeños, por ejemplo, una obstrucción de la tráquea. Cuando hay una obstrucción de la tráquea total, va a haber también, lógicamente, una atelectasia bilateral y esto genera una muerte rápida. Cuando hay una obstrucción de tráquea, en niños o en adultos, lo que hay que hacer normalmente son maniobras de Heimlich para intentar liberar la vía aérea y permitir, lógicamente, que haya un adecuado intercambio gaseoso. Entonces, la atelectasia limita el intercambio gaseoso, o sea, imposibilita el intercambio gaseoso donde está afectada. Mientras más grande sea la afectación de la atelectasia, más afectada va a ser el intercambio gaseoso. Mientras la atelectasia sea más pequeña, el intercambio gaseoso va a estar menos afectado. En cuanto a la fisiopatología, en cuanto a las causas de atelectasia,
varían grandemente. Nosotros acabamos de hablar principalmente de las atelectasias por obstrucción, pero hay una diversidad importante de causas de atelectasia. Entonces, la primera, la atelectasia por obstrucción se refiere a cierto nivel de las vías aéreas. Por ejemplo, consideremos bronquio principal izquierdo. Hay una oclusión total de la vía en bronquio principal izquierdo. Distal a esta atelectasia va a haber contenido de aire al inicio, contenido con adecuado oxígeno y adecuado monóxido de carbono, propicio para el intercambio gaseoso. Pero conforme pasan los segundos, conforme pasan los minutos, se va generando este intercambio gaseoso entre la sangre capilar y los alveolos, se va consumiendo este oxígeno, está en la zona distal a la atelectasia. Entonces va a haber una reabsorción del aire en los alveolos distal a la atelectasia. Esta reabsorción de aire en un momento va a ser total. Y al ser total, esta zona del pulmón va a colapsar, no va a tener y va a dar la clínica típica de atelectasia. Un ratito, disculpen. Aló, ¿se escucha? No se escucha muy bien, disculpen. Aló, ¿me pueden...? Doctor, sí, sí se te escucha. Está un poco entrecortado, pero sí se puede escuchar. Sí, no, sí, disculpen, pero yo también he tenido problemas hace un momento con otro tipo de conexiones y la hora está de verdad bastante pesadita. Disculpen más bien por la interferencia. Pero que no se corte, me avisa, por favor, si hay algún problema, Ya, para doc. intentar arreglar. Ok. Entonces, distal a la obstrucción bronquial, va a haber una reabsorción de estos gases y esto va a generar atelectasias. Lógicamente, mientras más grande es el bronquio, la atelectasia va a ser mayor. Mientras más pequeño sea la zona que ventila este bronquio, menor va a ser la atelectasia y lógicamente la clínica va a ser menos manifiesta. Bueno, hay diferentes causas de atelectasia por obstrucción. Tenemos intraluminar, o sea, dentro de la luz del bronquio o bronquiolo, o extraluminar o fuera de la luz del bronquio, bronquiolo o tráqueo en todo caso. Intraluminar tenemos cuerpos extraños, frecuente en niños, tuberculosis. La tuberculosis genera a veces secreciones tan densas, grado también, que es algo que pasa con relativa frecuencia en algunos pacientes con tuberculosis, que generan atelectasias distal a la zona de sangrado o distal a la zona de expectoración. Secreciones, tapón mucosos, como por ejemplo en la fibrosis quística, tapones muy densos, muy espesos, van a generar atelectasia de manera muy difusa. Las bronquiectasias también, que generan secreciones densas, los abscesos pulmonares que generan secreciones espesas, la bronquiolitis, el asma en estados importantes, en estados avanzados, también va a generar el asma cuando hay agrupamiento de eosinófilos que genera obstrucciones distales, también puede generar atelectasias en estados avanzados, como ya he mencionado. La laringotraqueitis o en posoperatorios cirugías de tórax, cuando no hay una adecuada insuflación de los pulmones, o cuando hay un dolor importante postoperatorio o sangrado postoperatorio, también puede generar este tipo de obstrucciones intraluminares. Las neumonías también. Otros tipos de atelectasias, por ejemplo, el neumotórax, derrame pleural es importante, ese tipo de atelectasias también por compresión que se menciona, adenopatía, malformaciones congénitas. Las atelectasias extraluminares, las que se presenten fuera de la luz, son, por ejemplo, adenopatías. Cuando tenemos un ganglio de una magnitud importante, que por efecto de masa, por efecto de compresión extrínseca, ocluye un bronquiolo, va a generar atelectasias también. Las malformaciones vasculares, cuando es igual, que ocluyen de afuera para adentro, la luz de los bronquiolos también puede generar atelectasia. Los tumores que generan el mismo mecanismo, que hacen oclusión de la luz de afuera para adentro también. Hay una que generan atelectasia por cicatrización. Por ejemplo, cuando en los pacientes con fibrosis pulmonar avanzada, el pulmón ya está con cierta
dureza y no va a expandir adecuadamente. Las personas que tienen, por ejemplo, también secuelas postinfecciosas, que a veces la pleura, que es el tejido que cubre los pulmones, se fibrosa, el volumen pulmonar disminuye y puede haber también zonas de atelectasias en esas zonas. Aquí en este gráfico tenemos una radiografía posterior en la que vemos lineales. En esta flecha vemos en el lado derecho y en esta otra del lado izquierdo. Vemos lesiones lineales, fraccionadas, con puntas finas y como una especie de triángulos. Estas son lesiones típicas de atelectasias. En un caso, probablemente estamos hablando de una atelectasia segmentaria o subsegmentaria, y porque son lesiones bastante, no son lesiones muy groseras, pero sí son evidentes a las imágenes. Fuera de los cuadros de obstrucción, también vemos atelectasias, como hemos mencionado, por compresión, que son normalmente por causas fuera del parénquima pulmonar. Y estos ocluyen las atelectasias dentro de la luz, por oclusión de la luz. Causa de estas atelectasias por compresión son los tumores periféricos, como he dicho, las enfermedades pulmonares graves o pacientes con derrame pleural masivo también que puede generar compresión en alguna de estas personas. Ahora, ¿qué se presenta en la atelectasia? Por ejemplo, cuando tenemos el pulmón es cubierto por una pleura, por un espacio pleural. Este espacio pleural va a tener una presión que siempre tiende a ser negativa, tiende a ser -4, -5 de centímetros de agua. Siempre es la presión que más o menos maneja el espacio pleural. Cuando se presenta una atelectasia, cuando el pulmón, por ejemplo, hablemos de un pulmón en el lado, una atelectasia en el lado derecho, el pulmón en el lado derecho se presenta una atelectasia, la pleura adyacente a esta atelectasia tiende a tener presiones más negativas. Pasaría, por ejemplo, de -5, -6, de -4, -5, por ejemplo, -6, a -8, -9, -10. Las presiones se vuelven más negativas. Y esta presión más negativa en la zona de la atelectasia tiende a desplazar los tejidos hacia ese lugar. Cuando uno tiene una presión negativa, el tejido, los órganos tienden a desplazarse hacia ese lugar. Si la presión se vuelve más negativa, los tejidos, los órganos van a desplazarse hacia esa zona. Por ejemplo, tenemos una atelectasia del lado derecho, como en el ejemplo que estamos mencionando, y las presiones pleurales se vuelven más negativas, los tejidos se van a acercar hacia el lado derecho. ¿Qué tejidos? El pulmón, el que está sano, el mediastino, el ilio. Estos tejidos van a desplazarse hacia el pulmón. Es una, hay que entender eso de manera clara porque nos va a poder ayudar a diferenciar los diferentes tipos de patrones radiográficos y signos que nos dan la atelectasia. La atelectasia tiene diferentes signos radiográficos que lo vamos a ver más adelante, pero es importante entender por qué los tejidos se desplazan hacia el lado. Se desplazan hacia el lado porque la atelectasia genera que las presiones intrapleurales se vuelvan más negativas y esto genera que las estructuras se desplacen hacia el lado afectado. Acá tenemos un pequeño gráfico de los diferentes tipos de atelectasia. Tenemos la atelectasia por obstrucción o reabsorción. Por ejemplo, en este gráfico tenemos una obstrucción del lóbulo superior, una atelectasia del lóbulo superior derecho. Acá tenemos la lesión endobronquial y la atelectasia de la zona adyacente. Acá tenemos por compresión, por ejemplo, un paciente con un derrame pleural. La zona adyacente al derrame pleural tiene colapsamiento y puede tener cierto grado de atelectasia. Y la atelectasia por contracción o por cicatrización es cuando, por ejemplo, cuando tenemos una fibrosis pulmonar o la pleura que cubre el pulmón tiene una fibrosis, está fibrosado ese pulmón, esa pleura, y genera que el pulmón no se expande de manera adecuada y las zonas adyacentes a este pulmón no se expande adecuadamente por una cicatriz en la pleura o por una fibrosis, también puede generar zonas de atelectasia. Bueno, las manifestaciones clínicas de la atelectasia van a depender de diferentes parámetros. Una de ellas es, por ejemplo, la enfermedad. Por ejemplo, si la atelectasia es producida por un cuerpo extraño, va a generar lógicamente tos intensa, tos irritativa, sensación de ahogamiento, de falta de aire. También va a depender de la magnitud de la obstrucción.
Si la atelectasia es una atelectasia pequeña, la sintomatología va a ser poca en teoría. Si la atelectasia, por ejemplo, por una secreción, eh, en una neumonía localizada, puede ser una atelectasia igual marginal que genere pocos síntomas. Pero si la atelectasia es en todo un pulmón y genera una oclusión total de bronquio principal derecho, por ejemplo, la sintomatología va a ser bastante florida, con disnea, malestar, falta de aire. La clínica también va a depender, lógicamente, del tiempo de que se presenta la atelectasia. Por ejemplo, si es una atelectasia, si por cuerpo extraño va a ser una atelectasia de inicio agudo, en la que las molestias se van a presentar rápidamente, y los síntomas se van a presentar de manera muy, muy rápida. Si al contrario, la atelectasia es por una tumoración que poco a poco está ocluyendo la luz endobronquial, al inicio puede generar tos, después un poco de sangrado, sangrado va aumentando hasta el momento que la lesión endobronquial ocluya toda la luz del bronquio y ya la atelectasia se va a hacer mucho más manifiesta. Pero en estos casos la clínica va a ser mucho más crónica, va a tomar mucho más tiempo en que la atelectasia sea de una clínica muy florida. La atelectasia es pequeña, normalmente da muy pocos síntomas. Incluso en algunas ocasiones no pueden presentar síntomas y las atelectasias son un hallazgo en alguna placa de control o una tomografía de control. ¿Qué síntomas dan la atelectasia? La atelectasia puede dar diferentes síntomas, lógicamente de acuerdo a los antecedentes que hemos conversado hace un momento. Por ejemplo, puede dar tos, hasta en la zona que está la obstrucción endobronquial, esta tos se va a presentar lógicamente hasta que se resuelve el obstáculo. Si es un cuerpo extraño, la tos va a estar presente hasta que el cuerpo extraño sea eliminado. Puede presentar hemoptisis también, por ejemplo, en unas infecciones, en neumonías, en cáncer, puede presentar la zona de atelectasia puede presentar un sangrado por vía oral. La disnea, cianosis, estridor va a depender de la magnitud de la lesión. Si la lesión es pequeña, estos síntomas no van a ser muy frecuentes. Si la lesión es de gran magnitud, sí, lógicamente. Por ejemplo, la atelectasia es un mecanismo que nos produce en algunas ocasiones shunt cuando la atelectasia es de una magnitud importante. Nosotros entendemos que el pulmón tiene que estar adecuadamente ventilado y perfundido para que haya un intercambio gaseoso correcto. En una atelectasia va a estar adecuadamente perfundido, pero no va a estar adecuadamente ventilado. En la zona de atelectasia no va a llegar aire suficiente para el adecuado intercambio gaseoso. Y si tenemos una zona bien perfundida, pero mal ventilada o cero ventilada, va a generar un mecanismo de shunt. Va a pasar sangre no oxigenada y se va a combinar con la sangre oxigenada del resto del pulmón que sí es adecuadamente ventilado. Y cuando esta zona de atelectasia genera un shunt importante, la cianosis también va a estar presente. La atelectasia es muy pequeña, muy marginal, la cianosis no va a ser tan evidente. Entonces, la atelectasia tiene una magnitud importante, la cianosis va a estar presente por ese mecanismo que estamos mencionando. El dolor torácico y fiebre se asocia también a atelectasia cuando se sobreinfectan por bacterias, por ejemplo, y el desplazamiento de mediación de los ruidos cardíacos se van a dar en atelectasias importantes, de una magnitud importante. Los ruidos cardíacos van a ser desplazados hacia la zona de la atelectasia. Si la atelectasia está en el lado derecho, es una magnitud importante, los ruidos cardíacos van a desplazarse hacia el lado derecho. Si la atelectasia está en el lado izquierdo, y este magnitud importante, los ruidos cardíacos se van a desplazar hacia el lado izquierdo. Bueno, esto es un poco de resumen que hacemos en cuanto a los, al diagnóstico y clasificación de la atelectasia. Ahora nos vamos a abocar un poco al diagnóstico. Para el diagnóstico de la atelectasia, la principal evaluación que tenemos a mano es siempre una radiografía de tórax. La radiografía de tórax antero, póstero anterior y la lateral. Son las radiografías más importantes que tenemos para evaluar atelectasias. Nosotros, bueno, tenemos que diferenciar los diferentes tipos de patrones que podemos ver en una radiografía de tórax, que es básicamente lo mismo que también se lee cuando uno lee tomografías. Tenemos diferentes tipos de densidades en las imágenes. Tenemos tipo denso, cuando tenemos una densidad oscura, negra. Normalmente es, por ejemplo, cuando evaluamos aire, se ve hipodenso negro. Isodenso en zona, una densidad ploma, como se imagen, por ejemplo,
se ve sangre o tejido. Hiperdenso, una densidad, por ejemplo, en zonas con calcificaciones en una radiografía de tórax y en una tomografía zonas igual como calcificaciones o en las atelectasias también tiene una tipo de densidad de este tipo, hiperdensos. Entonces tenemos en los diferentes tipos de patrones radiológicos de las diferentes entidades, en primer lugar, los que tienen un aumento de la densidad. En esas tenemos las neumonías, las lesiones parenquimales, las lesiones intersticiales, los nodos pulmonares y las atelectasias, que es lo que estamos revisando ahora. También tenemos patrones donde hay disminución de la densidad, por ejemplo, las bronquiectasias, enfisemas pulmonares. El enfisema pulmonar es cuando el tejido pulmonar disminuye en el pulmón afectado. Por ejemplo, si un paciente gran fumador tenemos el tejido pulmonar en el pulmón afectado, puede tener un enfisema. Y en las personas con atelectasias importantes, el pulmón afectado a la atelectasia, lógicamente, va a tener una zona con aumento de densidad de la atelectasia, pero el pulmón sano, cuando es una atelectasia crónica, se vuelve un pulmón con un enfisema compensador. El pulmón sano intenta compensar a la zona atelectasiada y crece y va a haber cierta zona de enfisema en el pulmón sano. Entonces, los signos radiográficos para el colapsamiento pulmonar para la atelectasia son de dos tipos. Tenemos los signos radiográficos directos y los signos radiográficos indirectos. Los signos radiográficos directos tenemos en primer lugar el desplazamiento de las fisuras interlobares. Nosotros tenemos que en el pulmón derecho tenemos las fisuras que dividen el lóbulo superior del lóbulo medio del lóbulo inferior. Izquierdo tenemos el que divide básicamente el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Tenemos la fisura que divide el lóbulo superior del lóbulo inferior. Entonces, en la atelectasia va a haber un desplazamiento de las fisuras interlobares y se va a acercar la fisura a la zona de la atelectasia. Entonces, la fisura se va a desplazar en sentido al pulmón colapsado, en sentido a la zona afectada por la atelectasia. Por ejemplo, la atelectasia está en el lóbulo superior derecho, la fisura se va a desplazar hacia el lóbulo superior derecho. Otro signo radiográfico directo, tenemos la pérdida de aireación. Entonces, eso cómo se ve como una zona radiopaca en la zona afectada, que no va a tener componente aéreo dentro de ella, va a ser una zona bastante homogénea, con pérdida de aire dentro de esta zona afectada. Eh, Algo para tenerlo claro, nosotros tenemos una lesión sin aire y una lesión con aire, con un tipo de lesión tipo broncograma aéreo. Una zona afectada, radiopaca, que no tiene contenido aéreo, que tiene una pérdida de aire, es una atelectasia. Una zona radiopaca, que sí tiene contenido aéreo, que tiene un broncograma aéreo, es una consolidación, es una neumonía. Este contenido de aire, este broncograma aéreo en las neumonías, que no está presente en las atelectasias, no va a poder diferenciar este tipo de lesión, no va a poder diferenciar las neumonías con las atelectasias, es de los principales diagnósticos diferenciales que tenemos en este caso. Otros signos, tenemos los signos bronquiales y vasculares, que se manifiestan como cuando los bronquios y los vasos se unen en el interior de la zona afectada. Los bronquios y los vasos van a acercarse, van a unirse en la zona afectada. También tenemos varios signos radiográficos indirectos. El primero de ellos es el desplazamiento del ilion, que es el signo directo indirecto más importante de la atelectasia y de que por sí nos indica, nos ayuda mucho en la atelectasia. El ilio es el componente bronquial o vascular cerca al mediastino y este ilio va a estar desplazado hacia la zona afectada. También, de acuerdo a la lesión, de acuerdo a la ubicación de la lesión, si es una atelectasia en lóbulos inferiores, va a haber una elevación del diafragma. El diafragma se va a elevar, en el lado afectado se va a elevar mucho mayor, y en el lado no afectado va a ser de manera normal, en ubicación normal. En la zona afectada se va a elevar y esta elevación diafragmática nos va a sugerir de manera importante una atelectasia en el lóbulo inferior del pulmón afectado.
También puede haber un desplazamiento del mediastino. El mediastino es la estructura que está en la parte medial del tórax, el corazón, el esófago, todo forma parte del mediastino. Ese mediastino se va a desplazar hacia la zona afectada. Por ejemplo, si la atelectasia es una atelectasia masiva del lado derecho, el mediastino se va a desplazar hacia el lado derecho. El corazón y todas las estructuras se van a desplazar hacia el lado afectado. También va a haber un estrechamiento de los intercostales. Los intercostales tienen una estructura, son normalmente parejas en todas sus separaciones, pero en el espacio afectado, por esta disminución muy marcada de la presión pleural, se vuelve más negativo, va a generar en el tiempo una afectación de los espacios intercostales y va a hacer que los espacios disminuyan. Y como he mencionado también, que con el tiempo va a generar también un sistema compensador, es decir, que el pulmón que no está afectado por la atelectasia va a crecer y va a intentar compensar el espacio que ha sido perdido por la atelectasia. Entonces acá tenemos el primer parámetro, acá tenemos el hilio está desplazado en este lado hacia el lado derecho. En el lado derecho hay una atelectasia que hace que este hilio se desplace hacia ese lado. Abajo, si observamos, vemos el diafragma, acá tenemos el diafragma derecho y acá el diafragma en el lado izquierdo. Y vemos que el diafragma en el lado derecho está elevado, está muy elevado en comparación con el izquierdo. Hay por lo menos unos 3, 4 centímetros de diferencia. Esta elevación de diafragma nos orienta a atelectasias del lóbulo inferior, en este caso lóbulo inferior derecho. Lo que realmente en una posición normal lo que deberíamos ver es que ambas cúpulas diafragmáticas, ambos diafragmas están casi siempre a la misma altura. Probablemente el derecho siempre un poquito más elevado por el hígado, pero casi siempre van a estar a la misma altura. No va a haber una diferencia tan marcada entre un diafragma y otro. En cambio, cuando hay elevación en este caso, como hemos observado, si hay una elevación de diafragma de manera importante. En condiciones normales no debería suceder así. El hilio pulmonar también debe verse poco prominente y no desplazado hacia un lado, como en el ejemplo anterior. Otro signo indirecto que se aprecia en las atelectasias, lógicamente, de acuerdo a la magnitud de estas, es el desplazamiento del mediastino. El mediastino se va a desplazar hacia el lado afectado. Acá tenemos una opacidad homogénea del emitórax izquierdo y vemos cómo el mediastino, incluso cómo la tráquea, el corazón, todo se ha desplazado hacia el lado afectado, hacia el lado izquierdo. Esto es un signo bastante evidente de que hay una disminución muy marcada de la presión pleural, o sea que la presión pleural se ha vuelto muy negativa en esta zona, probablemente por una atelectasia. Acá vemos al lado contralateral, al lado un desplazamiento del mediastino hacia el lado izquierdo. En este caso, el corazón también está desplazado hacia el lado derecho. Acá vemos cómo el mediastino se ha desplazado hacia el lado derecho, el corazón también cómo se ha desplazado hacia el lado derecho, y vemos una capacidad homogénea del lado del emitor derecho. Incluso la tráquea, que es lo que vemos acá en esta estructura en Y invertida, la carina, como está muy desplazado hacia el lado derecho. Esta carina que la vemos acá, donde indica la fecha, debería verse en posición central y, y el corazón también una posición central, siempre un poquito más desplazado hacia el lado izquierdo, no como en la imagen, como he visto que el corazón está más desplazado hacia el derecho y la tráquea también muy desplazado hacia el lado derecho, hacia la zona de la atelectasia. También otro signo indirecto de la atelectasia es el estrechamiento de los espacios intercostales. Acá vemos, por ejemplo, cómo los espacios intercostales han reducido su tamaño en comparación con el lado derecho. El derecho se ve incluso un poco más grande y el izquierdo se ve mucho más pequeños, como se ve incluso en las partes periféricas, un cierto pinzamiento de los arcos costales. Lo que se debería ver normalmente es una separación homogénea de los espacios intercostales, tanto en el derecho, tanto en el izquierdo, normales. Acá no, acá vemos este pinzamiento periférico. Incluso también vemos un desplazamiento del mediastino hacia el lado. Acá, bueno, acá es para ver los espacios intercostales, los arcos costales, y vemos
el espacio muy homogéneo que debe haber entre las zonas del pulmón. Otro de los efectos que se presenta con las atelectasias, lógicamente, cuando la atelectasia tiene ya cierta duración, estos eventos, los dos últimos, se presentan cuando la atelectasia tiene cierta duración, porque son efectos compensadores del tórax que no se presentan de manera aguda. El enfisema compensador es cuando el pulmón está sano, intenta compensar y ocupar el espacio del pulmón enfermo del pulmón atelectasiado y crece en su tamaño. Al crecer de manera rápida se va a generar un enfisema, es decir, que el pulmón va a tener pérdida de tejido en el parénquima. Y en una radiografía nosotros vamos a ver el pulmón es muy oscuro, muy negro, con bastante contenido aéreo por este enfisema que se ha generado para compensar la atelectasia en un paciente con una atelectasia crónica. Acá, bueno, acá vemos un gráfico con un resumen de ambos signos, de tanto signos directos como signos indirectos. Primero tenemos el desplazamiento de la cisura interlobar en una atelectasia del lóbulo superior derecho. Tenemos también el desplazamiento del ilirio hacia el pulmón afectado y la elevación del diafragma también en el mismo pulmón afectado. Entonces se eleva el diafragma, se zona, la cisura se desplaza hacia el pulmón afectado, en este caso por una atelectasia del lóbulo superior. Incluso si somos un poco más acuciosos, vemos como la tráquea tiene una curvatura que tiende a dirigirse hacia el lado derecho, hacia el pulmón afectado. Y la carina también va a perder su posición central y va a desplazarse un poco hacia el lado derecho, hacia el lado afectado. En este gráfico vemos los diferentes segmentos pulmonares, como he mencionado. El lado derecho, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y 10 segmentos. El pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos y 8 segmentos. Acá vemos en una radiografía posterior anterior, una lateral derecha y una lateral izquierda. Las atelectasias del lóbulo superior derecho, del lóbulo inferior derecho y del lóbulo inferior izquierdo van a ser mejor apreciables en una radiografía posterior anterior. Las atelectasias del lóbulo medio derecho y del lóbulo superior izquierdo van a ser mejor apreciadas en radiografías laterales. Acá tenemos una atelectasia del lóbulo superior derecho, vemos unos tractos, una radiopacidad, un hilio un poco desplazado hacia ese pulmón, la tráquea también desplazada, ese pulmón afectado, y vemos cómo la cisura desplazarse, acercarse al pulmón afectado. Atelectasia del lóbulo superior derecho. Acá tenemos un compromiso del lóbulo medio. Acá la cisura tiende a desplazarse, a acercarse al pulmón afectado. Acá cuando hay afectación del el lóbulo medio tiene 2 segmentos, el medial y el lateral, el 4 y el 5. Cuando se afecta el segmento medial, va a haber un signo de la cirugía cardíaca borrado, eh, y no se va a poder diferenciar el corazón de la radiopacidad adyacente. Eso cuando hay afectación del segmento 4, del segmento medial. Cuando hay afectación del segmento 5, del lateral, no va a haber signo de la silueta cardíaca, es decir, que se va a poder diferenciar entre el corazón y el pulmón afectado. Acá tenemos igual otra atelectasia en el lóbulo medio. Vemos una radiopacidad adyacente al pulmón, pero no tenemos signo de la silueta. Se ve mucho más evidente en la radiografía lateral. En la radiografía lateral vemos acá los ángulos agudos, la forma de triángulo característica de la atelectasia del lóbulo medio derecho. Tenemos acá una atelectasia del lóbulo superior izquierdo. Esto va a generar una especie de banda. En la atelectasia del lóbulo superior izquierdo va a haber como una banda lateral que va de arriba, de la parte superior hacia abajo, que va a ser mucho más fácil, mucho más apreciable en la radiografía lateral. En la radiografía lateral vamos a ver esta banda mucho más evidente. En la posterior anterior no va a ser tan clara, se va a ver una pequeña radiopacidad. En la lateral
ayuda bastante para diferenciar esta atelectasia del lóbulo superior izquierdo. La atelectasia del lóbulo inferior izquierdo, vamos a tener un desplazamiento de las cisuras hacia el lóbulo, hacia la parte inferior del pulmón izquierdo. En las tomografías va a ser mucho más claro, lógicamente. Vamos a tener un colapsamiento total sin broncograma aéreo en la parte inferior del pulmón, del lóbulo inferior, en este caso el lado izquierdo, pero el desplazamiento de la cisura es algo bastante típico que se va a acercar mucho al pulmón afectado. Acá tenemos, bueno, un pequeño resumen de las diferentes afectaciones de los diferentes lóbulos, pero como hemos dicho, en cuanto al lóbulo medio, derecho, lógicamente, solamente hay lóbulo medio en el lado derecho, el pulmón izquierdo no tiene lóbulo medio. En cuanto al lóbulo medio y al lóbulo superior izquierdo, las radiografías laterales van a ser de mucha ayuda. Para las afectaciones del lóbulo superior derecho, lóbulo inferior derecho y lóbulo inferior izquierdo, las cosas anteriores van a ser de mayor ayuda. La tomografía de tórax no debería tomarse de rutina para evaluar atelectasias, salvo que haya una duda diagnóstica bastante evidente. En ese caso sí podría considerarse una tomografía. Acá tenemos, por ejemplo, una radiografía con un compromiso superior derecho, con un desplazamiento del poco de lilio, un poco de mediastino, y la cisura también que tiende a desplazarse hacia la parte superior eh, derecha. En la tomografía, en el corte coronal, que es este que vemos acá en el punto C, vemos la atelectasia o esta hiperdensidad homogénea sin broncograma aéreo, y vemos cómo las estructuras tienden a acercarse hacia esta zona, hacia la zona afectada. En los cortes axiales vemos cómo vemos una hiperdensidad con una homogénea sin broncograma aéreo. El que no haya broncograma aéreo es necesario en las tomografías, porque si vemos broncograma aéreo, esto ya no sería una atelectasia total, sino sería una consolidación, una neumonía, que en el futuro podría ser atelectasia, pero en el momento no, si tiene broncograma aéreo. Acá tenemos un compromiso del segmento del lóbulo inferior derecho, que incluso podríamos poder en algunos casos tener un diagnóstico diferencial con derrames pleurales, porque va a haber una obturación del ángulo costodiafragmático derecho y también del ángulo costofrénico derecho. En la radiografía lateral también puede haber una imagen que nos pueda sugerir un derrame pleural. La diferencia que un derrame pleural típico va a haber la curva de Domozov, una curva con cavidad interna que es más grande abajo y que tiende a afinarse en la parte, en la atelectasia. Ya. Y cuando se toma una tomografía se ve la radiopacidad total de la zona inferior del pulmón afectado. Acá tenemos un compromiso del lóbulo inferior izquierdo una forma triangular, y en los cortes coronales se va a ver el compromiso del lóbulo inferior izquierdo. En este caso, la causa ha sido una obstrucción endobronquial por una tumoración, y esta tumoración ha generado esta atelectasia en basal izquierda. Acá tenemos una lesión en el lóbulo superior izquierdo. En la radiografía posterior anterior nos sugiere el compromiso, pero en la lateral nos orienta mucho más claro, y en la tomografía, en esos cortes axiales, se va a ver esta hiperdensidad homogénea, sin broncograma aéreo superior, en el lado superior izquierdo. Acá tenemos cortes coronales, que se ve esta pérdida total de aire del pulmón afectado. Acá nosotros también vemos en esta tomografía en corte axial una hiperdensidad homogénea, pero de esta hiperdensidad es que acá tenemos un broncograma aéreo. Acá se ve la típica forma como de árbol, con sus diferentes ramas,
Este es en la ventana mediastinal acá arriba y esta es la ventana parenquimal. Broncograma aéreo, el diagnóstico de una consolidación pulmonar, el diagnóstico de una neumonía. Mientras tenga broncograma aéreo, es una consolidación pulmonar. Cuando pierde el broncograma aéreo, cuando se pierde ese contenido de aire dentro de la lesión, se convierte en una atelectasia. Una neumonía puede convertirse en una atelectasia en el futuro si no se resuelve adecuadamente. Pero en este momento, en este gráfico, en esa tomografía, es una consolidación, es una neumonía. Y la neumonía es probablemente el diferencial más importante que hay que considerar con la atelectasia. Entonces, en la clasificación, en la atelectasia es una clasificación positiva, una hiperdensidad, igual que en la neumonía. En cambio, la desviación del mediastino en la atelectasia va hacia la zona de la lesión. En la neumonía, normalmente el mediastino no se va a desplazar. El diafragma en la atelectasia se va a elevar y se va a acercar a la zona afectada. En la neumonía, el diafragma no se va a elevar, debe estar en posición normal frecuentemente. La cisura, igual en la atelectasia, se va a desplazar hacia la zona de la lesión. En cambio, la neumonía, la cisura va a tener una posición normal. Y el broncograma aéreo, que es lo que estamos revisando hace un momento, no va a haber broncograma aéreo en una neumonía, sí va a haber broncograma aéreo, y probablemente es de lo que más nos va a ayudar a diferenciar cuando tengamos una tomografía para poder diferenciar estas dos entidades. Exámenes complementarios que podamos hacer va a ser de acuerdo a la etiología que queramos descartar. Podemos descartar fibrosis quística, tuberculosis, sinusitis, infecciones. De acuerdo a estas entidades hay que hacer diferentes tipos de exámenes. Un examen que es de bastante utilidad para poder diagnosticar y en muchos casos tratar la atelectasia es la broncoscopía. La broncoscopía es un método invasivo por el cual se ingresa un endoscopio por vía oral o vía nasal hacia la vía aérea, nos va a poder diagnosticar en muchas veces por qué se genera la atelectasia y también si la atelectasia es de resolución, probablemente de inservación corta, va a ser en muchas ocasiones también terapéutica, va a poder liberar la zona atelectásica y va a poder generar que ese pulmón ventile adecuadamente. Entonces, la broncoscopia es una técnica importante para el diagnóstico y para tratamiento también. Si es una tumoración, nos puede ayudar para el diagnóstico. Si es una oclusión por sección intensa, sangrado, nos puede ayudar tanto en el diagnóstico y tanto en el tratamiento, porque al alvar y al aspirar la zona distal a la atelectasia se puede liberar y generar una adecuada ventilación de esta zona. Y cuando hay un cuerpo extraño que genera la atelectasia, lógicamente también va a poder ser tratada estos pacientes de manera adecuada. Acá tenemos una tomografía en corte axial con que vemos una hiperdensidad homogénea en emitoras izquierdo con desplazamiento del mediastino hacia esa zona. Acá vemos en las reconstrucciones en 3D de los arbos bronquiales y con una oclusión en bronquio principal izquierdo, y esta es la visión endoscópica. En la visión endoscópica, nosotros al ingresar el broncoscopio, vamos a ver el bronquio principal izquierdo con una oclusión prácticamente todo que imposibilita que entre aire adecuadamente y genera atelectasia. Si esta lesión es por una tumoración endobronquial, se puede hacer cauterización con láser, con argón plasma, de ser posible para poder liberar la zona atelectasiada y que pueda ventilarse adecuadamente cuando es posible y es resecable la lesión. Y el tratamiento de la atelectasia, para terminar, va a ser lógicamente tratar el pulmón afectado para que se reexpanda adecuadamente. Y el tratamiento va a depender de la causa de la atelectasia. Si la causa es una causa tratable, de instalación aguda, es posible ser manejable. Si la atelectasia es una atelectasia crónica por una obstrucción de larga data, el tratamiento incluso puede ser quirúrgico al retirar de manera, en sala de operaciones, el pulmón afectado y de esa manera impedir, limitar las infecciones o las complicaciones que puede generar esta zona que ha generado atelectasia. Bueno, en muchos pacientes cuando la atelectasia es pequeña y son marginales, son como quedan al final como pequeñas cicatrices y cuando son bastante reducidas dan muy pocas molestias. Y muchas personas lo pueden tener como secuela de una infección antigua, eh, de una tuberculosis, de algunas bronquicasias, y cuando
son reducidas y marginales, y al tener poca manifestación funcional, dan muy pocas molestias, y uno puede tener atelectasias muy pequeñas con poca sintomatología. Bueno, muchas gracias por la atención. Si hay alguna consulta, estamos para contestar. Muchas gracias, doctor. Bien, chicos, estamos abiertos, ¿no?, para las consultas en el chat. Puedes sentir voluntad, ¿no?, para poder poner en el chat tus preguntas. Bueno, para resumir lo que hemos presentado, a ver, acá hacer una condensación pulmonar sin broncograma aéreo. No, es que no hay condensación sin broncograma, es lo que diagnostica una condensación pulmonar. Si no tiene broncograma aéreo, es una atelectasia. O sea, no hay condensación sin broncograma. Una hiperdensidad homogénea sin broncograma aéreo es una atelectasia. El broncograma aéreo es la que diferencia uno. Hay broncograma, condensación. No hay broncograma, es una atelectasia. La que diferencia es el broncograma. Puede repetir el enfisema compensador. El pulmón, por ejemplo, si nosotros tenemos una atelectasia total del lado derecho y hay un colapsamiento total del lado derecho, el pulmón derecho va a perder su función, no va a trabajar, se va a reducir en su tamaño. El pulmón izquierdo sí va a trabajar, el pulmón izquierdo no está atelectasiado, y al reducir el tamaño del pulmón derecho, el pulmón izquierdo va a crecer y va a ocupar el espacio del pulmón afectado, el pulmón derecho. Y el crecer va a generar ese enfisema compensador, va a crecer y parte del pulmón va a perder cierto tejido al crecer rápidamente. Y en las imágenes, eso lo vamos a ver como pulmones bastante negros, bastante oscuros, con bastante contenido aéreo. Porque el pulmón ha crecido tan rápidamente que se ha generado ese enfisema para compensar, para ocupar la zona afectada. En el cuerpo en general, cuando un órgano pierde su tamaño, otro órgano compensa y ocupa ese espacio. Cuando un pulmón, póngase en ese lado derecho, disminuye su tamaño, el izquierdo va a crecer y va a ocupar ese espacio. Es ahí que se genera el enfisema. A ver, la atelectasia por adhesión es igual que la atelectasia. Sí, algunos, en cuanto a los términos de atelectasia, algunos le diferencian en atelectasias obstructivas y no obstructivas. Ya, es más o menos, a grosso modo, como se divide. Las atelectasias obstructivas son las que obstruyen la luz endobronquial. Y otras indican las atelectasias obstructivas y el resto incluyen las atelectasias por compresión, las atelectasias por adhesión. Ahí la diferenciación entre cada tipo de atelectasia no está claro, es diferente, es dependiente del autor que uno revise. Pero la manera de dos tipos es una atelectasia obstructiva y una no obstructiva. Me parece que es uno bastante sencillo. Las atelectasias por constricción y por adhesión, algunas literaturas sí las mencionan, que son parte de lo mismo. Porque la atelectasia por contracción es parte de la atelectasia por adhesión. ¿Qué libro nos recomienda para aprender radiología? Uy, hay bastante información en cuanto a imágenes. Hay Bademecum, hay libros en bolsillo para ver imágenes. Uno que recomiendo, yo no soy radiólogo. Yo cuando he revisado esto, de verdad, siendo sincero, más libros, yo reviso manuales, guías, revisando de cada enfermedad manuales, guías. Lo que pasa es que una guía, un libro es bastante orden para revisar, eso es bastante bueno. Te da un orden de principio a fin de diferentes, pero ya esos manuales, porque los manuales tienen actualizaciones frecuentes. Manuales, por ejemplo, de asma, se renuevan al año 3, 4 veces y avanzan mucho más rápido que los libros. Pero en cuanto de hemología o para revisar imágenes pulmonares. Ay, no veo mayor diferencia. Busco cualquier libro de neumología, hay libros incluso hasta españoles o colombianos,
Restrepo, no sé, hay varios libros que pueden revisar imágenes. Todos son buenos, todos son bastante buenos. Mm, ah, a ver, disculpen. No, 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 la esterilización por obstrucción es lo mismo que la absorción, sí, eso sí. La esterilización por obstrucción es lo mismo que la reabsorción, porque la obstrucción es el mecanismo que origina la reabsorción. O sea, póngase la luz del bronquio principal derecho se occluye totalmente. Ya, la luz se ha ocluido. Distal a la obstrucción hay aire, hay contenido aéreo. Conforme pase en el ciclo de intercambio gaseoso, el aire se va a estar absorbiendo, se va a estar reabsorbiendo. ¿Hacia dónde? Hacia los vasos. El contenido de oxígeno se va a absorber en los vasos por el intercambio gaseoso hasta que todo el aire de la zona distal a la obstrucción se reabsorba. Y esta reabsorción, al ser total, va a generar atelectasia. Entonces, sí, la atelectasia por obstrucción es lo mismo que la absorción, sí, sí es lo mismo. Puede colocar la diferencia de una tomografía con monocroma y una sin monocroma, pero ahorita lo vemos, es lo mismo, ahorita lo podemos mostrar, no hay problema. Puede colocar... Los ríos cardíacos se desplazan hacia el lado afectado. Sí, claro. Por ejemplo, si el pulmón afectado es el lado derecho y es una atelectasia total del lado derecho, por ejemplo, los ríos cardíacos se van a desplazar hacia el lado derecho. Si el pulmón afectado es el lado izquierdo, si la atelectasia es total del lado izquierdo, los ruidos cardíacos se van a desplazar hacia el lado izquierdo. En la atelectasia, las estructuras se van a acercar hacia la zona que está con la atelectasia. Si la atelectasia es derecha, se van hacia la derecha. Si la atelectasia es izquierda, se va con la izquierda. Eso nos diferencia, por ejemplo, de un derrame pleural. En un derrame pleural, en una radiografía de tórax, vamos a ver también una radiopacidad homogénea de cierta parte del pulmón. Pero en un derrame pleural, en sus inicios, en las zonas se desplazan hacia el otro lado, hacia el lado contralateral. Por ejemplo, si nosotros tenemos un derrame pleural en el lado derecho, las estructuras se desplazan hacia el lado izquierdo por efecto. No, en la atelectasia se acerca más bien a la zona afectada. Eso es bastante importante tenerlo claro para hacer diagnóstico diferencial entre derrames pleurales y atelectasias. Claro, ahí también hay sus individualidades, porque cuando son derrames crónicos ya no desplaza hacia el otro lado, pero eso ya son detalles que hay que ver. Pero en primera instancia, un derrame pleural desplaza las estructuras hacia el lado contralateral, hacia el lado que está no afectado, hacia el lado sano. A ver, ¿cómo poder diferenciar de un carcinoma pulmonar? Bueno, cuando nosotros vemos una atelectasia, no vamos a ver la causa hasta hacer exámenes. Y, por ejemplo, si tenemos una lesión, si es por un carcinoma, si es por una infección, por un sangrado, muchas veces no, si no se observa bien una tomografía, no se va a poder definir hasta que se entre con una broncoscopía. Cuando se entra con broncoscopía, para poder diferenciar un carcinoma pulmonar hay que hacer una biopsia o una citología, si no, no se puede diagnosticar un cáncer pulmonar. El cáncer pulmonar uno puede tener la sospecha por imágenes, pero la confirmación siempre es por anatomía patológica. Un cáncer pulmonar, por más imágenes que uno tenga, no puede diagnosticar un cáncer si no tiene la anatomía patológica concluyente. Salvo en casos muy específicos cuando son, no sé, segundos primarios, metástasis, ya se considera que es parte de lo mismo, ¿no? Pero en condiciones normales, todo tipo de cáncer tiene que tener una confirmación por anatomía patológica. Sin tener una confirmación por anatomía patológica no se puede definir cáncer pulmonar. A ver, dice, ¿podría repetir el mecanismo de atelectasia por obstrucción? Sí, lo mismo que repetí en su momento en cuanto a atelectasia por absorción, eso sí, ya lo comenté ya. A ver. De elevación del diafragma creativo del lóbulo inferior o también se puede observar en otro tipo de patología. La elevación del diafragma, o sea, si tenemos una radiopacidad basal en el lado derecho y se genera una elevación del diafragma en ese lado, es bastante tipo de una atelectasia, pero no se genera siempre solamente una atelectasia, no es mentira. Por ejemplo, cuando hay parálisis diafragmática, en cáncer pulmonar también, por ejemplo, puede haber una elevación de diafragma en ese lado. O sea, la elevación del diafragma no solamente se presenta en atelectasias, en una parálisis diafragmática por un accidente o por un cáncer, el diafragma se puede elevar en el lado afectado, sí se puede elevar, y solo en ese lado. Y, por ejemplo, si esa
esa parálisis diafragmática se asocia un poco de derrame pleural. O sea, puede haber ahí una duda diagnóstica, ¿no? Y ahí hay que hacer más actividad en la anamnesis y en los exámenes en cuanto a la ciencia. Ya, estas son las preguntas que han dado por el chat. Acá voy a presentar el gráfico que me pidieron de broncograma y sincograma para poder diferenciar. ¿Me escuchan todos? Acá, mira, por ejemplo, en el punto C, acá en este gráfico, en gráfico C, acá tenemos una hiperdensidad en emitoras izquierdo, en el lóbulo superior, homogénea, sin broncograma aéreo. Acá también tenemos una hiperdensidad homogénea en lóbulo superior izquierdo sin broncograma aéreo. Se ve todo de manera homogénea, o sea, ha perdido el aire en toda esa lesión. Acá no. Acá tenemos dos ventanas. Esta es la primera, la ventana mediastinal y la ventana parenquimal. En la ventana mediastinal tenemos igual una hiperdensidad con broncograma aéreo. Estas líneas negras que ven acá es el broncograma aéreo. Acá tenemos en la ventana mediastinal y en la ventana parenquimal también se observa. Esta estructura más oscura es el broncograma aéreo. Entonces acá tenemos una lesión sin broncograma aéreo, que es una atelectasia, y una lesión con broncograma aéreo, que es una consolidación, es una neumonía. Que si esta neumonía, lógicamente, aumenta la expectoración, la secreción, y esta luz que se ve acá, esta luz de aire, se ocluye, lógicamente, en el futuro puede generar una atelectasia, pero por el momento todavía no lo es. No, las radiografías póstero anteriores son las que se usan frecuentemente para evaluar las imágenes de los segmentos que hemos mencionado. Las radiografías anteroposteriores y las póstero anteriores es básicamente la posición en la cual se coloca el paciente. Y en las anteroposteriores el problema es que el mediastino se vuelve más grande y a veces ocluye, tapa estructuras que están, ¿cómo se llama? Que se podrían usar. Por ejemplo, el antero posterior más a la, ¿cómo se llama? A la toma de la imagen. Y la posterior razón está más a la imagen, a los rayos que bota el equipo. En la antero posterior el mediastino va a ser más grande. Al ser más grande va a poder tapar más estructuras atrás del mediastino. En la posterior anterior el mediastino va a ser mucho más pequeño y se van a poder observar más lesiones que están adyacentes al mediastino, como el espaciamiento del hilio, por ejemplo, que estamos observando. O en algunos casos incluso el signo de la silueta cuando hay lesión del lóbulo medio. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Preguntas. Bien, amigos, buenas noches a todos. Creo que nuestro doctor tuvo un problema de conexión, pero bueno, fue al final, ¿no? De todo, entonces estamos bien. Me gustaría agradecer mucho a todos, también al doctor, no sé si me escucha, creo que salió, pero me gustaría avisarlos, ¿no? Que mañana tenemos más y que la lista ya está en el batipapo, ¿ok? Entonces ustedes pueden ingresar y dejarle su presencia, ¿ok? Agradecemos mucho, recordando que mañana tenemos que estar atentos al WhatsApp. Y es eso, ¿ya? Muchas gracias.
Quédese en pie.